Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles. Iniciamos con esta segunda sesión de la materia de teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Muchas gracias. Su servidor José Alberto García Garza, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, les agradece a todos los presentes por estar esta tarde del lunes 26 de mayo muy calurosa, precisamente aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Iniciamos esta sesión, no sin antes mencionarles, hay que hidratarnos antes que nada. Y bueno, les mencionaba que tenemos pendiente el foro de la primera semana. Es un foro que ustedes tienen que hacer sus tres aportaciones, una sustancial, una válida, una más grande, que podemos decir, y las otras pueden ser más pequeñas en observaciones a los demás compañeros. No adulaciones, no, ay, yo pienso igual que tú y con razón, así, y muchas felicidades. Esto. No, 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 que seamos un contenido que eh, evolucione más la aportación del compañero, ¿no? O igual expresarle en el sentido de que no tenía el conocimiento, perdón, de que esta materia pueda tener estos temas o conocimientos y haciéndolo ver por un compañero, pues bueno, ya sí puede ir entendiendo, ¿no? Y les mencionaba esto la semana anterior, que era un aprendizaje entre pares, entre ustedes. Ustedes son estudiantes en este caso y se pueden enseñar entre ustedes mismos. Aprendizajes previos, claro está en ese sentido, porque pues bueno, no hemos iniciado a dar el contenido del texto. En sí esta es la primera clase que estaremos dando como tal de los contenidos de la materia. Una disculpa porque yo había pensado que se había subido el video en la aula A de teoría del Estado y no se grabaron los datos y luego hasta a las 2 o 3 días me di cuenta o me lo hizo saber una compañera, se lo agradecemos mucho, y ya lo cambié, lo modifiqué. En el teoría del Estado B sí no hubo problema, es así, creo que desde el inicio, desde el lunes, ya se podía ver el video. Discúlpenme, son cuestiones a veces técnicas de un clic o de que no se guardó o de que se fue la señal o de que me sacó la plataforma, cosas de esas. Y pues bueno, todos estamos propensos. Pero para eso estamos abiertos, este puente de comunicación, ahí me pueden ustedes contactar, ya sea en el botón de contacta a tu tutor o en el apartado de participantes. Ahí me pueden buscar y me mandan un mensaje. Y ya sea para alguna comprensión de una de las clases o para algún detalle de estos también que ustedes no puedan ver la sesión o X o Y. Bueno, está pendiente el foro, no se preocupen. Tenemos hasta el domingo próximo o el lunes próximo, creo, para realizar estas aportaciones. A mucha gente se les entregó, se les ha estado entregando las materias a destiempo o igual apenas se están dando cuenta que ya tenemos tareas que realizar, entonces en ese sentido, pues bueno, todavía les damos una semana. Los, ay, perdón. Eh, Admitimos. Me distraigo un poquito porque estamos admitiendo a todos sus compañeros. Y gracias a todos por estar presentes. Muy buenas tardes. Bueno, continuamos. El foro está pendiente, tenemos hasta el lunes. Hagan todas sus aportaciones. Sinceramente, me da mucho gusto leer sus contenidos, en donde algunos, en verdad, me lo hacen saber. No sé nada, no conozco nada, pero bueno, pretendo conocer y saber. Y al final de nuestro curso, ya estaremos hablando en agosto, hay un último foro de las nociones de esa segunda parte. Y válgame, esas mismas personas que no sabían nada,
llegan a dar unos muy buenos mensajes y pues bueno, ahí me siento satisfecho en contribuir en el conocimiento de cada uno de ustedes. Ese es el compromiso como tutor o como facilitador de los conocimientos que ahorita nos están brindando en esta materia de teoría del Estado. Que créanme y digan, y les digo desde un inicio, si es algo un poquito de, de mucha comprensión, porque estaremos hablando de muchos teóricos y muchas personas que dieron hasta sus vidas por sus pensamientos, que hoy en día todavía son vigentes, ¿no? Pero hoy en día lo vemos como si fuera algo normal, ¿no? Como si tuviéramos los derechos humanos de toda la vida. Y claro que pues los derechos humanos, relativamente, así como todos los conocemos, son recientes, son muy recientes en los anales de la historia. Entonces, vayamos valorando ese desarrollo histórico del Estado como tal y trataré de emocionarlos en ese sentido para que les quede muy grabado pues todas estas etapas que han evolucionado en ese sentido. Eh, Iniciamos como tal, les mencionaba, la semana pasada fue por así que conocernos, también darnos cuenta que somos muchos en cada una de las aulas y pues bueno, que todos tenemos ese mismo interés de conocer y salir adelante, querer ser abogados y no son materias de relleno tampoco, ninguna materia es de relleno, discúlpenme, sino todas son para la formación de un abogado y es indispensable conocer la estructura de un Estado como tal, las organizaciones que emanan de ese Estado en las que nosotros como futuros abogados estaremos muy ligadas a ellas, ¿no? Unos tanto tal vez trabajando dentro de esas instituciones, o otros tal vez como su servidor en una forma de litigar, de defender a nuestros clientes, pues también tendremos que ir a esas estructuras estatales, organizaciones del Estado, para hacerle valer los derechos a nuestros clientes, o a veces hasta uno mismo, ¿no? En ese sentido. Iremos semana a semana, paso a paso, digiriendo, perdón, dirigiendo también este tetramestre en esta materia. Pero les mencionaba, semana a semana es una capsulita de cada uno de estos capítulos que se les exige que lean ustedes, que apropien estos conceptos que iremos viendo y comprendiendo a tantos teóricos. Hablaremos de muchos teóricos, ahorita todavía no muchos, pero más adelante estaremos sí hablando de, bueno, sí, todavía del inicio hablamos de muchos personajes de la historia en el sentido de la teoría del Estado. Como objeto, vamos a iniciar ahora sí, objeto de la teoría del Estado, ese es el primer tema. Comprenderán ustedes este objeto del estudio de la teoría del Estado a través del análisis de sus nociones fundamentales, su relación con otras disciplinas y su evolución histórica para adquirir una base conceptual sólida sobre la naturaleza y función del Estado. Todo esto es lo que comprenderemos en esta sesión. Es el inicio de alguna otra manera, pero nos da como un, una síntesis de todo lo que estaremos viendo más adelante, ¿no? Porque nos habla también desde la evolución histórica, los conceptos que se vinieron dando del Estado dentro de las distintas organizaciones, los griegos en Asia, los romanos, ya en la Edad Media, todos estos conceptos. Y pues bueno, al final también veremos sobre la naturaleza y la función esencial del Estado. ¿Qué es lo que busca o qué se conforma un Estado en sí, la unión de todos esos seres humanos en un territorio y bajo un gobierno que también, bueno, esos ya son los elementos como tal. Ya lo saben, damos clic ahí en la actividad de cuestionario autoevaluable o en la actividad 2 y les estaremos presentando este tipo de actividades
frecuentemente. Se nos hace más práctico, más inmediato, y creo que también para ustedes es algo más también no estarles pidiendo un mapa conceptual, no sé, un esquema, desarrollo de un problema o un ensayo, X o Y. Creo que esto aquí también ustedes van a ir pudiendo hacer sus preguntas, haciendo su base de datos, que posteriormente podrían estarla presentando en una actividad de regularización y también podrían acrecentar su calificación total del curso con 2.5 si llegan a hacer esas 150 preguntas. Pero si las van haciendo de 15 en 15, bueno, ahí les estaría saliendo mucho, muy mmm, práctico, muy fácil. Yo eso es lo que les aconsejo, hagan sus preguntas en cada una de sus actividades para que, pues bueno, tengan esa base de datos. Ese es un consejo personal. En esta y en las otras actividades les vendrán 10 preguntitas con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta. Y la información para esta sesión, para esta actividad sobre el objeto de la teoría del Estado, la obtendrán de las páginas 18 a la 46, que es la unidad 1 del libro de teoría del Estado del maestro Francisco Javier Juárez Jonapa, y que se encuentra ahí en el apartado de recursos educativos, si mal no recuerdo. Así es, recursos de estudio, perdón. Recursos de estudio. Y bueno, tendremos hasta el 2 de junio, el lunes 2 de junio, un día después de haber elegido a nuestros funcionarios del Poder Judicial, ya que la elección es el 1 de junio, y los exhortamos a todos y cada uno de ustedes a hacer valer su derecho de elegir a los funcionarios del Poder Judicial ese domingo 1 de junio. Hacemos un paréntesis. Bueno, retomando el tema, eh, bueno, es todo lo que les tengo que mencionar aquí. Si tienen algún problema, ya saben, me envían un mensaje para borrarles ese intento, si les fue muy mal. Son 3 intentos, no les mencioné eso, son 3 intentos para hacer esta actividad y cada intento tiene 90 minutos. Es un mundo de tiempo para que ustedes puedan estarse cerciorando de que las preguntas están contestadas asertivamente. Eh, Aquí lo que les menciono siempre es que se trata de que lean ustedes, entiendan y comprendan el texto, y más que lo comprendan, pues bueno, en estas evaluaciones lo hagan ver y en algún momento lo transmitan también. Eso es lo esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje. No tan solo dejarles a ustedes esta semillita del conocimiento de qué es un Estado o qué es la teoría del Estado, sino que en algún momento de sus vidas, próximo, a mediano o a largo plazo, ustedes este conocimiento lo trasladen a otras mentes y así irlo difundiendo. Eso es lo genial del proceso de enseñanza y aprendizaje, y yo estoy comprometido con ello en ese sentido como su tutor. Aquí ya podemos ver que hay 10 compañeros que ya hicieron su actividad, ya que lo estoy abriendo desde el domingo, un día antes del inicio de la semana, para que, bueno, algunas personas ya tienen los días hábiles comprometidos, entonces no pueden ustedes hacer mm, eh, sus tareas, sus actividades. Entonces los domingos, los sábados, los domingos es cuando ustedes se dedican un poquito más a su estudio, y pues bueno, les abro yo desde el lunes, diga el domingo, para que puedan ustedes realizarlas. Me gusta ir viendo también a ver cómo van, sin mostrar sus nombres, pero me gusta ir de alguna otra manera, observar cómo están yendo. Este es un intento que está evaluado por otro, y aquí está un 6 y aquí está un 7. El intento mayor es el que se queda, para que vayan comprendiendo. Si ya sacaron 10, pues bueno, se queda el 10. Aquí obtuvo primeramente un 8 y luego obtuvo un 10 el compañero o la compañera, no sé quién sea, no lo vamos a descubrir, pero bueno, ahí vamos, 8, 9, 10, 9 más 9, aquí nos dejan una estadística,
Y pues bueno, lo que nosotros decíamos es que todo sea 10, o bueno, 9.5 y 10. Eso estaremos muy contentos. Bueno, esto es lo que más o menos vendrá, en, digo, como vendrá ahí su actividad. Ahora sí entraremos al estudio, al tema de lo que podrá estarles viniendo en esta sesión. Ahí se está cargando el tema. El libro, perdón. Aquí tengo ya un mensajito, ahorita lo respondo. Sinceramente, trato de hacerlo en la inmediatez de lo posible. Y cualquier duda, cualquier comentario, estaremos para apoyarlos. Dejen nada más que se cargue el libro, perdón. Y nos vamos al índice para saber qué estaremos viendo. Ya les había mencionado, antes teníamos otro texto, el de Francisco Porrúa Pérez. Y era un texto muy amplio. Un texto como de los viejitos, válgame la expresión, pero sí era así como más. Eh, pues también era Porrúa, vaya, de la editorial Porrúa, entonces era mucha comprensión, les demandaba mucha comprensión a ustedes para comprenderlo como tal, lo que les mencionaba el maestro. Y maestro aquí, Francisco Javier Juárez Jonapa, se apoya mucho en Porrúa Pérez. Eh, el maestro, bueno, español también, muy influenciado. Nosotros estamos muy influenciados también, pues bueno, fuimos colonizados por España. Y desde ese entonces, pues bueno, tenemos todos esos conceptos muy arraigados hacia la estructura de un Estado. Y bueno, todas esas teorías, pues las reformuló ahí el maestro eh, Juárez Jonapa con el texto de Francisco Porrúa Pérez. Y ya lo estaremos ahí mencionando durante algunos momentos en ese sentido al maestro. Y bueno, aquí nos hablan sobre algunas nociones sobre el Estado. Estaremos hablando sobre los puntos claves de esta manifestación como tal del Estado, ¿no? Nos mencionan ahí los autores que en la vida social a través de diversas formas como el gobierno o la autoridad, el orden público o el orden jurídico, es como nosotros reflejamos al Estado en sí. Aunque está de alguna otra manera mal en ese sentido afirmativo, que nada más veamos a esas estructuras como el Estado en sí, porque como lo veremos más adelante, el Estado se concibe también por un territorio, una base geográfica y una población, el elemento humano como tal de esta tripartita que conforma a un Estado, ¿no? Y para comprender el Estado de manera científica es necesario un conocimiento reflexivo, objetivo, metódico y sistemático en estos fenómenos políticos. La realidad estatal, nos menciona ahí el autor, que revela que el hombre vive en sociedad y lo que lleva a la primera característica científica del Estado, ¿no? Es una sociedad humana, ¿no? Un elemento esencial, ya que y previo también al Estado, ¿no? Como tal. Son los elementos también previos, los constitutivos también les llaman algunos autores, al territorio y a la sociedad humana. Esta sociedad humana está establecida permanentemente en ese territorio que le es propio y excluyendo a otras sociedades estatales. Ahí ya es como se va manteniendo un territorialismo en ese sentido de pertenencia de cierta sociedad humana en cierto lugar de territorio.
y si vienen algunos otros, bueno, pues allá es una invasión, ¿no? Estaríamos ya en un estado de guerra o de una situación, pues sí que lo veremos también más adelante, de conflictos entre los estados, que ya lo saben, actualmente tenemos conflictos, o sea, no lo veamos como una situación antigua, sino actualmente tenemos dos conflictos en ese sentido, mucho, muy radicales y antaño, de antaños, uno de antaño de muchos años, la Franja de Gaza, Israel y la sociedad palestina, la sociedad humana palestina, y Rusia y Ucrania, ¿no? Son dos situaciones bélicas que se están mmm, peleando el territorio, ¿no? La permanencia de ese territorio, que implica también, pues bueno, es el elemento esencial y de un Estado. Por eso les menciono, esto es desde hace mucho, pero lo estaremos viendo también con contextos mucho, muy actuales. Y bueno, esta sociedad también nos menciona ahí el autor que implica un orden jurídico, ¿no? El establecimiento de esta normativa jurídica y que le da una estructura y que rige en ese estado. Este orden jurídico es creado, aplicado y sancionado por un poder soberano, que también es independiente de cualquier otro poder superior. Así es como nos lo refleja el autor en ese sentido a la soberanía que también llega a tener el Estado, ¿no? La actividad de la sociedad humana estatal moldea por el orden jurídico y busca obtener el bien público temporal. Ese, ese término lo estaremos viendo mucho, muy seguidamente, ya que es el objeto del Estado, ¿no? Es obtener el bien público temporal. Es en ese sentido, pues bueno, hablaremos de que es el Estado el que está obligado a mantener ese orden público entre todos los habitantes de esa sociedad, de ese territorio. Y pues bueno, concluimos allí nada más estas nociones del Estado con el Estado es una institución con personalidad moral y jurídica y también con derechos y obligaciones. Es un ente, es como como una empresa, también podríamos estarlo mencionando así como un ejemplo, ya que tienes una personalidad moral y jurídica y también está sujeto como una persona con sus derechos y obligaciones. El Estado es el creador del derecho, pero se somete al derecho, ¿ok? En ese sentido, ahí tiene una dualidad. Lo estaremos viendo más adelante en un capítulo totalmente especial para ver ese sentido. Creo que es el sexto, Estado y Derecho. Ahí lo veremos más adelante, pero para que lo vayan comprendiendo de también todos estos conceptos fundamentales. Y bueno, aquí en este también, antes de pasar a la definición del Estado, hay dos autores que nos señalan ahí las nociones del Estado. Hermann Heller, y nos menciona que el Estado se nos aparece como una primera intención, como un algo de una realidad, como un hacer humano intensamente renovado. Un poco filosófico, Hermann Heller, pero igual, así estaremos hablando de muchos autores que también dedicaron, como les digo, todo su tiempo, existencia en estas teorías del Estado. Otro de los grandes autores, Adolfo Posada, nos define en su derecho político, en su autoría como tal, afirma que la calidad científica de lo político surge cuando el conocimiento del Estado alcanza un carácter reflexivo y objetivo, metódico y sistemático.
Eh, son sus nociones o son sus apreciaciones de estos dos autores, Germán Gelle y Adolfo Posada, que pues bueno, también podrán estarlos viniendo ahí como alguna preguntita en esta sesión, en esta, de este cuestionario, de este primer cuestionario, perdón. Más adelante hablamos sobre la definición 1.2. Como puntos claves en este punto, hablamos sobre el Estado como un producto de la actividad humana que posee cualidades y características específicas que hacen necesaria su definición como tal. Iremos, ahora sí que, complementando esta definición del Estado, como una capsulita que se va encapsulando más y más y más. Lo iremos así viendo. Y no debe confundirse el Estado con sus elementos propios, ya sea el pueblo, el territorio o el poder, o con la figura de los gobernantes. Esto, yo quisiera aquí hacer un paréntesis también, nos lo señala el autor, que no debemos de confundirnos al Estado. Y yo quisiera cambiarles la forma de ver ahora las noticias o los medios de comunicación en donde cometen este tipo de errores. Y siempre señalan al Estado como ese gobernante o a esa institución o a ese elemento personal, ya sea o tal vez el pueblo, ¿no? El Estado mexicano, digo, el pueblo mexicano, verlo así como tan solo como, como el Estado, y no, es un elemento como tal, ¿no? Entendamos que el Estado se constituye por un pueblo, territorio y el poder que los somete y que también lo hace soberano a otros estados. Este carácter jurídico es fundamental para la definición del Estado, ya que sin el derecho, pues el Estado carece de una legitimidad, esa creación del derecho por el Estado. En sí, la teoría del Estado es una disciplina científica, crítica y comunicativa que busca explicar el Estado y sus instituciones, así como sentar las bases para una organización racional futura de la sociedad política. Los fines de la teoría del Estado incluyen el aumento progresivo de la libertad, la igualdad y la seguridad, buscando la superioridad de las relaciones de los individuos en comunidades libres. Entendamos que todo esto que nos menciona aquí el autor, la libertad, la igualdad y la seguridad, ahora ya lo vemos como tal, como un derecho inalienable y muy propio de nosotros. Pero en épocas anteriores, pues no había ni libertad, ni igualdad, ni seguridad, ni mucho menos. Bueno, ahorita la seguridad también es algo cuestionable en un sentido, pero eh, tenemos mucho mejor varias calidades de vidas, por eso buscamos el bien común que, pues bueno, nuestros antecesores, ¿no? En ese sentido. En general, la teoría, o sí, discúlpame, la teoría general del Estado, o simplemente la teoría del Estado, se desarrolló a partir del siglo XIX con la obra de Jelinek, o Jelinek, de ahí disculpen el término, pero el apellido, con un punto culminante, donde señala aquí el autor sobre la teoría del Estado no estudia el Estado de un modo absoluto, ya que su característica histórica es variable y no permite una generalización universal. Aquí les aclaro que habrá muchos autores que estén en una corriente afirmativa, mientras que habrá otros autores en otra escuela que habrá en una corriente totalmente en contra de la que afirmaban algunos de ellos. Es una confusión de corrientes, de pensamientos, de doctrinas en ese sentido. Pero bueno,
todo esto nos llevó a una evolución, ahora sí que las justaposiciones de estas ideas, de estos pensadores, y pues bueno, es la realidad en la que ahora vivimos. Habrá muchos autores, Dewitt, Jelinek, perdón, Cicerón, Kant, Juan Bodino, Agustín de Hipona, todos ellos de alguna otra manera aportaron ahí sus tendencias en su momento y pues bueno, fueron cambiando esos pensamientos en ese entonces, desde grandes filósofos griegos hasta grandes emperadores romanos y bueno, ya juristas más actuales como Kant, eh, que fueron marcando esas tendencias de el estado más moderno, el estado más liberal, el estado más eh, que le daba más derechos a sus gobernantes como tal. En el siguiente punto, el 1.3, estaremos hablando de la ciencia política y el derecho político. La política como tal, ciencia, inclusive profesionistas se dedican a, digo, hay carreras, ¿cómo se llama? Digo, perdón, profesionistas totalmente de las ciencias políticas como tal. En ese sentido, permítanme, perdón, nada más cambiar aquí. Ok, ya está. Bueno, el Estado es la manera de cómo crea sus normativas, ¿no? Los poderes políticos, factos, los partidos políticos como tal también llegan a tener eh, ese poderío para poder presentar sus eh, leyes o sus formas de gobierno como tal. Eh, Como tal, en nosotros tendremos nuestra repartición de esos representantes de elección popular en los distintos órganos del gobierno para hacer valer nuestros propios derechos de la sociedad en sí que nos van representando. En ese sentido, pues es la clase política como tal, la ciencia política, ellos lo manejan. Y bueno, nos menciona aquí también el autor que el Estado, como producto de esa actividad humana, posee cualidades y características específicas que se hacen necesarias también su definición y bueno, como tal, ya lo saben, el pueblo, el territorio y el poder. La teoría del Estado es una disciplina científica, crítica y comunicativa que explica al Estado en sus distintas instituciones y organizaciones racionales y de la sociedad política. Los fines de la teoría del Estado en sí, pues es el aumento progresivo de la libertad, la igualdad y la seguridad. Ya lo mencionábamos eso también, perdón. Y bueno, la teoría del Estado no estudia más que un modelo absoluto, ya que característica es la historia y es variable. Eso creo que también ya se lo había mencionado, perdón, discúlpenme. Aquí está, la ciencia política como tal. Discúlpenme, estaba confundido de capítulo. Este es un poquito más extenso, ¿no? El 1.3. Aquí nos habla sobre, perdón, sobre la doctrina del Estado como tal, en ese sentido político. Y nos habla sobre la ciencia política como el estudio científico del Estado. Esta ciencia política busca una descripción, una interpretación y crítica de esos fenómenos políticos, ya sean verdaderos y obligatorios.
El Estado tiene competencias fundamentales, como son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y resolver el problema de su existencia es clave para la teoría del Estado. En ese sentido, como les mencionaba, pues bueno, esas estructuras, esas organizaciones del Estado, tanto la legislativa, la ejecutiva y la judicial, esas competencias fundamentales que tiene el Estado, son las que de alguna otra manera nos representan a toda la ciudadanía y de la cual estaremos también siendo objeto el próximo domingo, 1 de junio, en la elección de este poder judicial. Y bueno, también estaremos ahí en ese sentido modificando, cambiando nuestra estructura del Estado como tal, ¿no? Una de las organizaciones del Estado. Otro de los conceptos ahí menciona que la relación de la ciencia política y el derecho político se abordan de diferentes escuelas: la materialista, la idealista, la axiológica. La materialista nos menciona que ven desde el poder estatal como un medio de dominación de una clase sobre otra, donde el derecho justifica esa imposición. Algo muy, no sé, considerable, la materialista. Y mientras que la idealista considera que el poder estatal como un medio para la armonía y convivencia política, buscando la realización de los valores supremos del hombre. Como tal lo dice idealista, es un poco más ideal, quisiera la armonía y la convivencia política, es algo mucho más difícil. Y la axiológica, esta teoría sostiene que la finalidad del Estado es el bien común, que es, pues bueno, es la más aceptable dentro de estas tres eh, corrientes o escuelas que se estuvieron mantuviendo durante mucho tiempo, con distintos autores. Uno de ellos es Jelinek, y él nos afirma que el Estado tiene una doble naturaleza. Es una formación histórica que procede al derecho, o sea, el ser, y a su vez una institución jurídica, el deber ser. Esto requiere el concurso de la ciencia política y la teoría jurídica del Estado. Ahí él contempla estas dos, este autor contempla estas dos, esa dualidad que tiene el Estado como tal, el ser y el deber ser. El derecho político es el conjunto de normas que se refieren al Estado y sufre constantes transformaciones como para adaptarse a la realidad social. Estamos viviendo esa transformación, estamos viviendo un derecho político como tal, así nos lo señala el autor. Y pues bueno, estaremos en una transformación para adaptar esa realidad social. Eh, no hay otro más ejemplo más claro que el que estaremos viendo el próximo 1 de junio. Y disculpen que lo mencione nuevamente, pero es que es algo histórico, ¿no? Que estaremos eligiendo a nuestros funcionarios del Poder Judicial Federal. Ahí también nos señala otro de los autores, Pablo Lucas Verdú. Lo describe este derecho político como un sismógrafo perfecto que registra los cambios estructurales de la sociedad. Una muy buena analogía, ¿no? Un sismógrafo perfecto, como que va registrando los cambios estructurales de la sociedad, ¿no? Es algo, válgame. Pero bueno, las realidades sociopolíticas son estudiadas por la ciencia política como tal, mientras que el derecho político lo transforma en normas. La ciencia política lo lleva como tal, a lo mejor lo llevó ahí los, los ciudadanos diputados y los ciudadanos senadores, esa clase política lo llevó como tal, y después ya se reformaron y se hizo un derecho ya político para reformar y transformar esas normas a las que ahora nos adaptaremos, ¿no? Bueno, se adaptará todo ese poder judicial.
Bueno, también hay unos autores trascendentes en la ciencia política y el derecho político. Heller afirma que la ciencia política es capaz de ofrecer una descripción, interpretación y crítica verdadera y obligatoria de los fenómenos políticos. Eh, es una herramienta esencial, ¿no?, para estos fenómenos políticos, la ciencia como tal. Platón, en su obra La República, enuncia la idea del bien común como tal, como un fin del Estado. Hablamos ya desde los griegos, desde Platón, se contempla este concepto que hoy en día es totalmente vigente, buscar el bien común. De ahí en la República, los escritos de él llamados La República, se menciona este bien común. ¿Y qué es lo que busca la ciencia política? El derecho político es buscar el bien común como tal. Es el objetivo del Estado. Otro de los autores, también Tomás de Aquino, también él muy asociado hacia el cristianismo, clasifica a la teología política y comparte la idea del bien común también de Platón como una finalidad del Estado, ¿no? Ya ahí van a ir ahora sí que refriteándose esos conceptos algunos autores, ¿no? Van a ir o complementándolos, ¿no? Tal vez por decirlo de una mejor manera y no fusilándolos en ese sentido. Bueno, ahí también hay otros autores, ahí se los dejo de tarea. Stampler y Pablo de Lucas Verdú también ahí dan sus aportaciones sobre estos conceptos de ciencia política y derecho político. Más adelante nos habla sobre las historias de las ideas políticas. Es el 1.4, las historias de las ideas políticas. Muchos ideólogos podríamos estar hablando. Permítanme un segundo. Aquí está. Bueno, en este subcapítulo, perdón, nos habla sobre la la historia de las ideas políticas. ¿Qué estudia en sí las ideas políticas? Las teorías políticas, ¿no?, elaboradas por pensadores a lo largo de la historia, a diferencia de la historia de los hechos políticos que se enfocan en los sucesos materiales. Los teóricos del Estado generan ideas, perdón, conceptos y categorías que estructuran la teoría del Estado, mientras que los políticos prácticos operan la actividad diaria, dando lugar a los regímenes políticos. Eh, Aquí separa, ¿no?, el autor a los políticos actuales, podríamos estarlo diciendo, como a los ideólogos que crean esa teoría del Estado. En sí, las ideas políticas son pensamientos intuitivos del deber ser político, mientras que los conceptos son pensamientos más elaborados a partir de la reflexión y la experiencia. En un sentido más universal, la historia ofrece ejemplos de estructuras políticas arcaicas, como los clanes, los tribus, hasta las más desarrolladas, como los imperios, los estados contemporáneos o los estados globalizados, y pues bueno, mostrando ciertos errores políticos, como también los sistemas totalitarios. Aquí lo menciona como un error político, las, estos sistemas totalitarios, como estaremos hablando también más adelante, en donde sus regímenes son, ahora sí, no hay democracia, ¿no? Estaremos hablando como de estados de Corea del Norte, mmm, tal vez
no sé si podamos hablar de China también, pero bueno, sí es un estado más riguroso, ¿no? Pero Corea del Norte sí es totalmente un estado totalitario, en donde, bueno, también se considera el estudio de estos estados también más adelante. Bueno, esas ideas políticas, pues bueno, son totalmente más propias de los políticos actuales, mientras que los conceptos y los pensamientos se los dejan a los eh, autores de las teorías del Estado. La verdad de las teorías políticas es cambiante y no debe dogmatizarse, ya que las teorías incluyen juicios empíricos, con, contienen una compatibilidad lógica y también son valoraciones personales o colectivas de esos momentos en ese sentido, las teorías de las ideas políticas, mientras que la historia de las ideas políticas puede dividirse en grandes ciclos temporales, es como algo más extensivo la historia, y podemos estar hablando ya de como la antigua clásica, la Edad Media, la época moderna, época contemporánea. Estos son diversos pensamientos que se vinieron dando. Y bueno, ahí sí ya lo contempla esta historia de las ideas políticas. Y estaremos hablando más adelante, próximamente, antigua clásica, los pensamientos políticos de Grecia y Roma. Y también hay un poquito de Asia. También estaremos abordando esa antigüedad, esa historia de la antigüedad clásica. Posteriormente, la Edad Media, con el advenimiento del cristianismo, el feudalismo y los conflictos de la iglesia y el Estado. Eso estaremos viendo también ya en la época de la Edad Media y posteriormente la época moderna, desde Maquiavelo, un gran célebre autor que estaremos también valorándolo en las semanas siguientes, hasta los grandes revolucionarios ingleses, norteamericanos, francesas, todas esas revoluciones que se vinieron dando en aquella época moderna, en donde se llegaban a obtener ya ciertos libertades, ciertos derechos para la sociedad, ¿no? Para así que la sociedad humana de sus estados. Y abordaremos también la época contemporánea, en donde los regímenes ya serían totalitarios, la Guerra Fría, el liberalismo, socialismo, nacionalismo y también la globalización como tal, como una época más contemporánea. Estaremos viendo todas esas eh, diversas grandes épocas temporales del Estado. Perdón, concluimos este subcapítulo de Historia de las Ideas con la teoría política, que es el intento humano de comprender y resolver los problemas de la vida grupal y su organización. Esa sería la teoría política como tal, buscar la organización, la vida grupal y comprender a, pues, el ser humano en su individualidad y tratar de resolverle sus problemas, ¿no? Siempre viendo el bien común sobre los individuos, ¿no? ¿Ok? Y también, bueno, ahí estaríamos viendo muchos autores, desde Platón, Aristóteles, Séneca, Cicerón en la antigua clásica, posteriormente Juan de Saviduri, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua, otros pensadores de la Edad Media, mientras que Maquiavelo de la Edad Moderna y Cole afirma que los hombres siempre han buscado respuestas sobre para organizarse y explicar esas sociedades humanas. Ya un autor más contemporáneo de nuestra época. Y bueno, son muchos autores los que estaremos viendo y pues bueno, cada uno de ellos tiene su aportación en esta teoría del Estado. Disciplinas de disciplinas políticas y vinculadas al Estado.
En ese sentido, los puntos claves, nos habla ahí también una autora muy célebre, Aurora Arnaiz, eh, ella también contemporánea, ya fallecida, pero sí maestra de la UNAM, y una autora célebre de la teoría del Estado. Eh, Dio sus aportaciones y menciona que la disciplina como la ética, la filosofía histórica, la economía, la teología política, la sociología y la geografía política son ramas auxiliares que integran la estructura del Estado y su teoría política. Para ella la ética y la política eh, son esenciales en esta estructura del Estado. La ética como que abarca la moral, el derecho y los usos sociales se centra en el bien y en el mal, eh, y se relaciona con la capacidad de autodeterminación del ser humano y el impacto de sus acciones en los demás. En ese sentido, trata de reflexionar en cada uno de los individuos de esa sociedad, perdón, para hacerlo consciente de del bien y el mal que puede llegar a estar ocasionando en esa sociedad. Perdón, me perdí un poquito aquí en el texto. Oh, discúlpenme. Ok. Es que se me inhibió un poquito la pantalla de lo que estábamos aquí mencionándoles, perdón. En la historia de las políticas vinculadas al Estado. Proseguimos sobre la filosofía de la historia. Este concepto estudia el desarrollo y las formas en las que los seres humanos han creado esta historia, cuestionando si existe un fin o propósito teológico en ella y el papel del individuo, las organizaciones sociales y el historiador en su construcción. Eh, Hay una figura como tal, el historiador, eh, que va manteniendo eh, esa, las creaciones de esa sociedad humana y las va manteniendo para las futuras y posteriores generaciones. Son historiadores como tales los que estamos leyendo, los autores, los teológicos que nos han dado esa enseñanza a través de la historia, ¿no? Uno de los conceptos aquí también fundamentales que nos menciona el autor es la teología política y designa a una teología civil vinculada al Estado que sirve como una legitimación de la política dominada, eh, que se reivindica en el siglo XX como una forma sacralizar, sacralizar, el poder autoritario. O sea, el término de lo sagrado que tenía la iglesia sobre también el Estado. Ahí en el siglo XX ya vamos desasociando esa estructura que teníamos muy arraigada entre iglesia y Estado. Se crea también la sociedad política, que es la que investiga las actividades humanas relacionadas con la satisfacción de las necesidades en sociedad. Se enfocan en la dirección o en la conducción de los pueblos y la relación entre gobernantes y gobernados. También se crea ahí un concepto de geografía política
y este concepto analiza cómo el medio geográfico y sus recursos influyen en los hechos y fenómenos políticos y viceversa, abarcando desde pequeños grupos hasta bloques económicos internacionales. Se diferencia de la ciencia política, esta geografía política, al considerarse el aspecto geográfico como un estudio como un objeto de estudio, perdón. Eh, y por último, ya nada más por no dejar la teoría del Estado en México, nos señala aquí el autor Juárez Jonapa sobre, perdón, la teoría general del Estado, que se estudia en México es en las universidades, tanto en las escuelas de Derecho como en las facultades de Ciencia Política o Gestión Pública. Es una materia esencial que se debe de estar manejando en estas universidades, tanto en Derecho, en la Ciencia Política o en la Gestión Pública. Para Rafael Rojina Villegas, el Estado es una persona jurídica con poder soberano, formada por una colectividad humana territorialmente definida, cuyo fin es crear y aplicar el derecho al que se somete. Esa es una de las muy buenas, ahora sí que, definiciones del Estado y nos la aporta Rafael Rojina Villegas, ya que contempla todos sus elementos y pues bueno, es su aportación. Mientras que Mario de la Cueva concibe el Estado como el territorio, la comunidad o el gobierno en sí, sino como la unidad o personalización de la comunidad organizada en un territorio. También da su aportación, pero también mantiene esos ciertos elementos. La comunidad organizada en un territorio y con un gobierno. Para Francisco Porrúa Pérez, considera que el Estado, que la teoría del Estado es parte de la ciencia política en sentido amplio y es integrado a la enciclopedia política. También dentro de esas, válgame, aportaciones para la creación de esa ciencia política está la teoría del Estado o teoría general del Estado. Eh, Andrés Serra Rojas, perdón, distingue de dos campos fundamentales en el estudio del Estado: su constitución social o estructura autónoma y las normas jurídicas que lo regulan. Existe una actividad política dentro de la actividad social que es la creadora de ese orden jurídico. Para el autor Andrés Serra nos menciona pues claramente que existen estas dos estructuras para que se pueda dar la creación de un Estado: constitución social, estructura autónoma y las normas jurídicas que lo regulan. Pues bueno, esos son todos los autores que estaremos viendo. Bueno, hay algunos más donde se han estado ahí recopilando todas estas definiciones, pero bueno, ahí se los dejamos de tarea, mm, como Ignacio Burgoa, González Uribe, Eduardo Andrade Sánchez, eh, Reyes Tayabás y José López Portillo también hizo también su teoría general del Estado, un poco ya más moderno, y Agustín Basabe, también otro de los grandes célebres autores de textos de teoría del Estado del contexto mexicano, ¿no? Ahí digo, si quieren ustedes, ahí todavía ampliar este conocimiento y tendremos muchos más autores de esta teoría general del Estado. Por lo pronto, en esta semana ya les dejamos descansar y bueno, ahí les dejamos claramente, no dejen de realizar sus actividades. Es la primera que estaremos ahora sí que viendo, hojeando el libro, adquiriendo el conocimiento. Y pues bueno, cualquier duda, ahora sí que eh, situación que no comprendan,
del texto, pues bueno, me mandan un mensajito, con mucho gusto lo podremos estar ya ampliando el capítulo o el tema para hacérselos ver de una manera mejor, con algún ejemplo o con alguna situación más actual. Pero bueno, estamos para eso, para ayudarlos. La siguiente semana estaremos viendo también algo mucho, muy similar. Estaremos viendo cosas mucho, muy similares durante los capítulos. No se me haga tedioso. Trataremos de ponerle algo más innovador para irlo comprendiendo mejor. La teoría del Estado como ciencia política. Ahorita acabamos de ver el objeto de la teoría del Estado, entonces veremos la próxima semana teoría del Estado como ciencia política, viendo también muchos más conceptos de ciencia política, como ya los que vimos. Posteriormente, ahora sí ya nos iremos a la historia, Asia Oriental, Grecia, Roma, los grandes pensadores de Grecia y de Roma también, los célebres romanos también, y eso nos vuelve como un poquito más, bueno, de conocimientos. Posteriormente ya cristianismo, el cristianismo nos influencia mucho y nos da también otra etapa, hasta llegar al Estado moderno y más adelante Estado y Derecho, y bueno, así nos iremos. Muchas gracias por llegar hasta este momento, a todos los presentes, estar toda una hora con su servidor. ¿Y cuál es la función dentro del área del derecho de esta materia? Ok, ¿cuál es la función? Conocer la estructura del Estado. Para Mayra Santos. ¿Qué es la teoría del Estado? Es conocer de dónde surgieron las estructuras de las organizaciones que hoy tenemos como vigentes, ¿no? El poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Estos no fueron creados de la nada. Fue un gran autor, Montesquieu, que lo veremos más adelante, francés, que él dio origen a esta teoría tripartita de no asentar el poder en una sola autoridad, sino dejarla en tres poderes. Entonces, esa división de poderes se le adjudica a Montesquieu y es un gran autor como Maquiavelo, como Porro Pérez y todos los que hemos estado ahorita mencionando, y es esencial para un abogado comprender la estructura de esos poderes esenciales de un Estado. Eh, Podrá usted tal vez en algún momento, Mayra, trabajar dentro de alguna de estas estructuras del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo y tener que usted comprender que es parte del Estado. Usted como ciudadana de un territorio llamado Nuevo León también es parte de un Estado, ¿no? De una federación. Este Estado de Nuevo León es parte de una federación que es llamada Estados Unidos Mexicanos. ¿Ok? Entonces, como tal, es esencial, yo diría que es esencial en todas las carreras profesionales la comprensión de la teoría del Estado o la constitución de un Estado como tal. Espero haberle respondido su pregunta, compañera Mayra. Igual, cualquier otra duda, con mucho gusto, me pueden buscar ahí en participantes y ahí me pueden ahí ver, mandar un mensajito, como ya lo tengo aquí pendiente y tengo que contestarlo. Aquí ya nomás le doy un clic y me aparecen aquí todos los mensajes. Pero bueno, ya no les quito más tiempo. Muchas gracias. Y igual a todos los gracias a ustedes, Mayra, y a todos con un gusto y un placer estamos aquí semana a semana para compartirles un poquito de los conocimientos que vendrán en cada de las actividades. Gracias, que tengan una excelente tarde de lunes y un gran inicio de semana. Muchas gracias, estamos a su disposición.